Son alcaldesas, mujeres al frente de ayuntamientos en Castilla y León, y aunque parecen muchas, 365, representan solo el 16% del total. Algunas de ellas esta semana han participado con motivo del Día Internacional de la Mujer en una mesa redonda en las Cortes. Con ellas hablamos de igualdad. En el Pleno de las Cortes, el presidente de la Junta volvió a respaldar sin fisuras la gestión de su consejero de Sanidad. Lo hizo esta vez después de las críticas de su propio partido. Herrera dice que por supuesto hay margen de mejora, pero remarca también que la sanidad no está desordenada. No es una imagen habitual, pero ante el posible recorte de los fondos europeos, los partidos políticos han dejado esta semana a un lado sus diferencias. Todos piden que no solo no se recorte, sino que se destinen medidas para frenar la despoblación. Y esta semana analizamos la actualidad con el líder de Podemos. Con Pablo Fernández hablamos del 8 de marzo y de propuestas concretas que hay que poner en marcha para conseguir esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cosas que yo tuve que oír, pues ni te imaginas. Anda, la tonta esta. Pues anda, que se va a poner ahí, que se vaya a fregar. La actitud es muy importante en la vida. Y como que seguramente somos un poco desvergonzadas, no nos da vergüenza manifestar lo que pensamos, reclamar lo que pensamos. Mi padre cuando entré aquí me dijo, pero hija, vaya, ¿qué tienes? Y con estos bueyes tienes que arar. Y entonces aquí estoy arando con los bueyes que me tocan. Hoy son ellas, somos nosotras, las mujeres de 177 países en el mundo, las protagonistas de este 8 de marzo. Algunas de ellas son alcaldesas, mujeres al frente de ayuntamientos que han participado aquí en las Cortes de Castilla y León en una mesa redonda acerca del papel que juegan las mujeres en el municipalismo. Mujeres que empuñan el bastón de mando y que reclaman también esa igualdad en las instituciones. Ellas, mejor que nadie, conocen el papel que la mujer ha tenido y tiene en nuestros pueblos. Son alcaldesas y concejalas de Castilla y León y a la mayoría les ha tocado hacer de todo. Yo he sido la alcaldesa, la alguacila, la taxista, la camarera. Pero la culpa la tiene la alcaldesa. Y entonces cuando me vienen con los problemas y tal, digo, tú no te preocupes que la culpa la tengo yo, cuéntamelo. Alcaldesas de pequeñas localidades que nos han contado siempre han roto barreras. Porque son las primeras emprendedoras, las primeras que han conciliado toda la vida. La política no debe ser palabra solo, tiene que tener gesto. Y yo creo que las mujeres aportamos eso. Una labor en demasiadas ocasiones bajo la sombra del machismo. No es fácil tener talante cuando eres mujer, porque entonces eres cobarde. Y si das un golpe en la mesa, eres mandona. Como ellas, en total, Castilla y León cuenta con 365 alcaldesas. De momento, solo el 16% de todos los ayuntamientos. Cuantas más mujeres haya en alcaldías, más decisiones en favor de la igualdad se tomarán. Es importante que lo hagamos juntas y que esa fuerza que nos da estar juntas sea imparable. Sois vosotras las que podéis hacer día a día que seamos iguales. Igualdad que con más fuerza que nunca se ha reivindicado este 8 de marzo en las Cortes. En la antesala del Día Internacional de la Mujer, las Cortes debatían hasta 3 propuestas diferentes del Partido Popular, del Partido Socialista y de Podemos para garantizar esa igualdad. Debates cargados de reproches, pero donde ha habido algún que otro consenso. Aprobar cuanto antes la ley de conciliación, más dinero para fomentar la reducción de jornada o la creación de un observatorio de igualdad son algunas de las tareas que las Cortes le ponen a la Junta. Al Gobierno de España una ley de igualdad laboral que acabe con la brecha salarial. El Partido Popular respaldaba 9 de los 22 puntos del PSOE, después de un agrio debate. Seremos la primera comunidad que tendremos una ley de carácter integral en materia de conciliación de la vida familiar, laboral, social. ¿Para qué? ¿Para qué quieren las leyes? ¿Para no cumplirlas? Con un gobierno del Partido Popular, casi el 30% de todas las mujeres que han abandonado el paro en Europa lo han hecho en España. Cuando alguien quiera venir a dar lecciones después de haber dejado todo como un erial, lo primero que tenía que hacer es pedir perdón a ese 1,5 millones de mujeres que echaron a la calle. Podemos exigía que se cumpla el pacto contra la violencia de género. Sin recursos, sin presupuesto, sin decir cuándo ni cómo, pacto incumplido desde el primer día, no es pacto de Estado, se llama maquillaje de Estado. Ciudadanos ponía el énfasis en el techo de cristal.
Si vamos a la empresa privada, el porcentaje no alcanza el 20% de las que cotizan en bolsa y hay 15 que no cuentan con ninguna consejera y en 47 solo hay una mujer. Al Gobierno de España se le reclama también, dentro de las peticiones del PP, equiparar los permisos de paternidad. ¿Cómo se puede hablar de igualar los permisos cuando se tiene bloqueado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de Unidos Podemos? Frente a las críticas, el Partido Popular defendía su apuesta por la igualdad, con una ley desde el año 2003 y con 5.000 acciones, como incrementar hasta los 1.500 euros las subvenciones a la contratación indefinida de una mujer. Por unanimidad, los grupos respaldaron también la propuesta de Podemos para impulsar protocolos ante el abuso y acoso sexual en el deporte y rechazar eventos deportivos que hagan un uso sexista de la imagen de las mujeres contratadas o que fomenten la desigualdad en los premios. Además, la Junta tendrá que ver cómo potenciar la participación de la mujer en todos los deportes. La sanidad ha sido de nuevo la gran protagonista del Pleno. Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos han cargado contra la Junta por la actuación del consejero de Sanidad y especialmente tras la decisión judicial sobre las unidades de gestión clínica. De nuevo se han escuchado voces pidiendo la dimisión de Sáez Aguado. Un mes después, la sanidad volvía a ser el eje central de la sesión de control y así entraban los dos protagonistas de la tarde. El PSOE les vetaba al presidente las críticas de Fernández Mañueco. Esto lo ha dicho su partido, en la Diputación Provincial de Salamanca y en la Diputación Provincial de Burgos. Su jefe, el señor Mañueco. Lo malo es que están aferrados a la sanidad pública y la están hundiendo con ustedes. Sobre lo de recibir críticas de los propios, usted sabe muchísimo más que yo y por lo tanto no le voy a dedicar ni un segundo a esta cuestión. Herrera dice que no hay que demonizar a nadie, que toma nota, que hay cosas que mejorar, aunque también deja claro que su opinión sobre el orden difiere. Considero que solo un sistema sanitario ordenado, muy complejo pero ordenado. Y que Sáez tiene todo su apoyo. Este consejero cuenta con el apoyo del Gobierno y del presidente del Gobierno. Podemos, que también ironizaba sobre lo mal que está la sanidad, que hasta Fernández Mañueco lo dice, centraba sus críticas en las sentencias contrarias al Gobierno. Ustedes se han revelado como unos auténticos antisistema. Son ustedes auténticos expertos en las infaustas lides de infringir la normativa vigente. Eso sí, lo hacen ustedes con trajes impecables y peinados impolutos. Este Gobierno ha aprobado 167 decretos. Montar el numerito que usted monta aquí, porque hay 8 decretos que efectivamente han sido impugnados. También Ciudadanos elevaba el tono con la sentencia contra la orden de las unidades de gestión clínica, asegurando que el Gobierno no tiene ningún plan y solo se dedica a apagar fuegos. Hable con todo el mundo, no solo con los jefes, y seguramente que conseguirá que este proyecto se pueda reconducir. Lo primero que vamos a hacer es consultar con los cientos de profesionales que han optado por integrarse en unidades de gestión clínica. Y solo después de escucharles decidirá si se recurre a la decisión del TSJ. Y la Cámara aprobaba a petición del Partido Socialista revisar los criterios que se utilizan para autorizar los tratamientos de la hormona del crecimiento. Los trabajos deben realizarse antes del mes de julio. El Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento es el que decide en qué casos costea a la sanidad pública estos tratamientos que cuestan unos 30.000 euros. 3 de cada 10 solicitudes se deniegan y muchas acaban en los tribunales. 22 sentencias tiene la Junta en contra y ha tenido que pagar 730.000 euros. La Cámara pedirá que se revisen los criterios del comité antes del verano. También en el hemiciclo, preguntada por el PSOE, la consejera Alicia García hacía balance de las plazas de convalecencia, una medida pionera en España. Todos los centros de la Junta de Castilla y León tienen unidades de convalecencia, en total 14 unidades y 114 plazas. Y la Comisión de Sanidad respaldaba de forma unánime la propuesta de Ciudadanos de reclamar un plan nacional para proteger a la población del gas radón y hacer campañas informativas. Es la principal causa de fallecimiento de cáncer de pulmón en aquellos no fumadores. Está presente en edificios poco ventilados. Desde que contamos con este Código Técnico de Edificación se ha podido prácticamente erradicar el radón. También se produce de forma natural por la composición y porosidad de los subsuelos. Las provincias de Ávila, Salamanca, Zamora y León son las más afectadas. En ellas se harán estudios epidemiológicos. En la comisión que investiga los supuestos sobrecostes del Hospital de Burgos, un experto francés ha advertido de los peligros y los riesgos que conllevan este tipo de contratos público-privados para las arcas públicas. Recomienda, además, abrir la negociación para descomponer el contrato.
Pero yo creo que hay diferentes vías, varias vías. Con un denominador común de todo esto es descomponer de lo que jamás se tendría que jamás tendría que haber sido compuesto en una cosa grande. Precisamente la fiscalización o no del contrato del Hospital de Burgos generaba esta semana duros enfrentamientos entre los partidos políticos. Había que aprobar el plan anual de fiscalizaciones que por fin salía adelante y todos menos el Partido Popular pedían incluir el UBU. El más crítico fue el Partido Socialista, quien acusó al Consejo de Cuentas de poca independencia. A pesar de los reproches, nos habría gustado, una vez más, que este plan hubiera contado con el consenso. El Consejo de Cuentas, en lo que habíamos podido ver, nunca estaba donde pasan cosas. Aprobado ha quedado esta semana el Plan de Fiscalización para 2018, un documento ambicioso para la mayoría de los grupos y que trae novedades como, por ejemplo, la fiscalización del gasto sanitario. Y, sobre todo, de los colegios públicos y concertados. También nos gusta la fiscalización del transporte público por carretera. Sin embargo, para la oposición, en esa larga lista de fiscalizaciones habría que incluir una más, la del Hospital Universitario de Burgos. ¿En algún momento se han planteado ustedes la fiscalización del contrato del UBU? Y si es así, ¿qué pasó? ¿Qué razones les llevaron para no plantear? Ha sido sin duda el Partido Socialista el más crítico con el nuevo documento, al que denominó como resolución trágala o lentejas. Si quieres las comes y si no las dejas. Incluso llegó a cuestionar la independencia del Consejo de Cuentas y acusó al Partido Popular de haber negociado con quienes en el anterior plan de fiscalizaciones votaron en contra. La fiscalización de la entidad local menor de Navatejera, que no figuraba en la anterior. ¿Esto es el resultado de qué? ¿Es el resultado de qué? Tiene artimañas parlamentarias que, sinceramente, creo que no se merece el Consejo de Cuentas. No se las merece. Esas artimañas no se las merece. Porque hemos siempre comparecido con plena lealtad a esta institución. Con plena. Y no acepto ese tipo de artimañas. Se lo digo con toda claridad. Ni una sola negociación, ni con Podemos ni con Ciudadanos. No hemos negociado absolutamente nada, porque no tenemos nada que negociar. Cuando la posición está absolutamente clara, vamos a apoyar todo aquello que presente el Consejo de Cuentas. Este plan anual también analizará las cuentas de la Universidad de Valladolid y se mantienen la fiscalización de la Fundación Siglo y la de los sistemas de adquisición de material sanitario en atención especializada. La semana también nos dejaba una imagen de unidad, la de todos los partidos políticos pidiéndole a Europa que no recorten los fondos de cohesión. No es una imagen habitual, pero ante el posible recorte de los fondos europeos, los partidos dejaban a un lado sus diferencias. Para esa batalla, para esa dura batalla, es bueno que estemos unidos, que estemos juntos. Y lo plasmaban así, con esta firma, la de un acuerdo de comunidad en el que recuerdan a Europa lo mucho que los fondos de cohesión y la política agraria común suponen para el proyecto comunitario. Que se mantengan los fondos de cohesión en la misma cuantía, algo que nos parece fundamental, que beneficien a todas las regiones europeas, que también es fundamental, porque es la única manera de sentirnos todos europeos. Es incontrovertible que son precisos fondos de la Unión Europea para que esta comunidad pueda seguir avanzando. El Brexit, la inmigración o la amenaza del terrorismo ponen en peligro el próximo reparto de fondos europeos que en su conjunto para Castilla y León supondrán en 2020 y desde 2014 unos 8.500 millones de euros. Pero además de hablar de números, este documento reclama más atención a otro gran desafío para el continente. Un problema que es de Castilla y León, pero que también afecta a otros territorios de nuestro país y a otros territorios de la Unión Europea, cuál es la despoblación. Aunque su portavoz no podía estar presente, Izquierda Unida también apoya este acuerdo. Espero que este acuerdo que hayamos tenido entre todos los grupos pues se traduzca también en acuerdos futuros. En el aire, las cifras del periodo 2021-2027. Las negociaciones serán duras. El portavoz de la UPL no asistía a la firma de ese acuerdo y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se lo reprochaba después en la sesión de control. Luis Mariano Santos acusa a la Junta de no hacer nada para atajar la sangría poblacional, especialmente en provincias como León, Salamanca y Zamora. Es evidente que durante estos 35 años que tanto celebran, a unos les ha ido peor que a otros. Y es evidente también
que o bien no han querido o bien no han sabido poner freno a este problema. Usted ha venido aquí a dar lecciones y se ha llevado una lección porque hace justamente una hora, y por lo tanto yo con esto voy a finalizar, le vuelvo a reprochar que usted ha tenido la oportunidad de colaborar, pero usted está ya en clave preelectoral. Es una lástima y ahí no nos vamos a encontrar. Le agradezco lo que ha hecho usted estos 3 años, pero en esa clave a mí no me va a encontrar, mi querido amigo Santos. El líder de Ciudadanos reclamaba al presidente de la Junta que tome la iniciativa para empujar al Gobierno a presentar los presupuestos generales del Estado para este año. Herrera respondía diciendo que el Gobierno tiene pensado hacerlo el próximo 23 de marzo después del Consejo de Ministros y colocaba la pelota en el tejado de Albert Rivera. Lo que le pido, señor Herrera, es que sea usted un instrumento más a favor de la tramitación y aprobación de los presupuestos generales del Estado desde su responsabilidad como presidente de la Junta de Castilla y León. Que usted me endose a mí la aprobación. Mire, eso yo creo que es y forma parte más de la responsabilidad del señor Rivera que del señor Herrera. Cuando finalice este turno de preguntas, los dos salimos, redactamos una carta para el señor Rivera y le explicamos lo importante que es para Castilla y León que una vez que estén presentados los presupuestos generales del Estado y se estén debatiendo, él los apruebe y no ponga condiciones torticeras ni condiciones engañosas. La subida del 0,25 en las pensiones ha lanzado a miles de pensionistas a las calles y la protesta ha llegado esta semana hasta el Pleno de las Cortes. El Partido Socialista ha pedido que se actualicen respecto al IPC cada año, pero el Partido Popular cree que eso las pondría en riesgo y ha votado en contra. Los reproches entre ambos partidos han sido continuos. Que las pensiones cada año se actualicen según el IPC, en vez de la subida actual del 0,25%. Eso es lo que pedía la propuesta socialista, cuyo debate no tardaba en convertirse en un cruce de acusaciones entre PP y PSOE. Con el Partido Socialista, las pensiones ganaron poder adquisitivo. Y en los años que lleva de legislatura el Partido Popular, han perdido poder adquisitivo. Si miente usted o miento yo, uno de los dos nos vamos a casa. ¿Está de acuerdo? Pues yo no voy a permitir que se olviden ustedes de que no ha sido el Partido Popular quien ha recortado las pensiones o las ha congelado. Tengo que refrescar su memoria diciendo que fue el Partido Socialista quien lo hizo en mayo del 2010. Frente a ellos, la oposición les echaba en cara que los dos partidos tenían su responsabilidad. No solamente el Partido Popular ha atentado contra este derecho, es que hay que recordar aquí la que fue conocida como el pensionazo, como la reforma de las pensiones de José Luis Rodríguez Zapatero. El Partido Popular afirma que no hay dinero para las pensiones, al mismo tiempo que ofrece desgravaciones a la contribución a planes de pensiones privados. Hace falta consenso. No siempre la solución es subir impuestos, como lo que proponen ustedes de ese impuesto a la banca. En medio de todos ellos, llamada al acuerdo. Tendremos que empezar por ahí. Tendremos que empezar por apartar este debate de cuestiones partidistas. Un llamamiento, en este caso, con poco éxito. Finalmente no hubo consenso y la propuesta socialista se quedó en el camino. Hoy es 8 de marzo, pero no es un 8 de marzo cualquiera. Las mujeres hemos llenado las calles en una jornada de reivindicación en la que participan 170 países. Un movimiento social por parte de las mujeres en todos los ámbitos que nunca ha habido hasta ahora. Hoy está con nosotros el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, para analizar la actualidad de la semana y este va a ser uno de los temas de los que vamos a hablar con él. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. El Foro Económico Mundial decía en su último informe que al ritmo que van las cosas, al ritmo que van las políticas en igualdad, la igualdad real entre hombres y mujeres llegaría, pero dentro de unos 100 años. Para que eso no ocurra, hacen falta muchas cosas, muchas medidas. Yo le voy a proponer un par de ellas, a ver qué le parecen. Por ejemplo, permisos de maternidad y paternidad intransferibles y de la misma duración. Y otra propuesta, considerar, por ejemplo, un mérito en las oposiciones el haber cuidado de los hijos. Esto último ya se lleva a cabo en el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué le parecen estas medidas? La primera medida la hemos propuesto en el Congreso de los Diputados y también en las Cortes a través de una PNL. Es inconcebible que en el siglo XXI los permisos de maternidad y paternidad no sean intransferibles. Nadie concibe que se puedan compartir otro tipo de permisos. Eso únicamente ocurre con el de paternidad y maternidad. Creo que para atender a la igualdad real y efectiva es una de las medidas más necesarias, esos permisos intransferibles y también la segunda propuesta que hacías. Me parece bien. Nosotros apostamos
por medidas de discriminación positiva, porque es verdad que las mujeres están totalmente discriminadas en muchos sectores, no solamente en cuanto a nivel salarial, que por supuesto también es intolerable la brecha salarial que hay, pero en múltiples ámbitos las mujeres a día de hoy están discriminadas y no puede ser que en el siglo XXI tengamos una sociedad en la que la mitad de la población, por el mero hecho de ser mujer, esté discriminada. Una de las lagunas dentro de la conciliación familiar y laboral que muchas madres, mujeres, sufrimos es, por ejemplo, qué hacer cuando nuestro hijo se pone enfermo, pero no de enfermo, no con una enfermedad grave, sino una enfermedad puntual, una gastroenteritis, una gripe, cosas de estar por casa. Hay países como Austria, Países Bajos o Alemania que tienen 12 días permisos puntuales para este tipo de necesidades, porque además siempre somos las madres normalmente las que tenemos que faltar a nuestro trabajo para llevar al hijo al médico, ¿no? Por eso deberían ser permisos para hombres y para mujeres. Yo creo que la corresponsabilidad en la crianza de los hijos y de las hijas es algo imprescindible y que además de medidas políticas que es incontrovertible, que son precisas y que son necesarias, también hay que hacer mucha pedagogía como sociedad. En España estamos en un país en el que da la sensación de que, por ejemplo, a los hijos y a las hijas solamente los tienen que cuidar las mujeres. No, creo que hay mucho que avanzar en esa corresponsabilidad, en que los hombres se involucren en la crianza de sus hijas y de sus hijos, y eso pasa también por medidas concretas como las que estabas planteando. Desde los poderes públicos se deben promover políticas activas y políticas concretas que tiendan a favorecer esa igualdad y que involucren también a los hombres en algo que habitualmente no hacen, y es esa crianza de los hijos y de las hijas. Vamos con otro asunto, si le parece, que ha sido noticia también esta semana. Parece que la semana que viene habrá pleno en el Parlamento de Cataluña para investir a Jordi Sánchez, que ahora mismo está en la cárcel. Será el próximo día 12. No sé si le parece la mejor solución o no. No, no me parece la mejor solución. Yo creo que en el tema catalán se está jugando con los tiempos, se están desempeñando roles de forma torticera, intentando alargar el proceso, y cada una de las posiciones está mirando únicamente a su ombligo. Yo creo que hay que tener altura de miras, hay que tener responsabilidad, y las propuestas que se hagan tienen que ser propuestas sensatas, propuestas factibles y propuestas que permitan que en Cataluña se forme un gobierno. Y desde luego la propuesta de Puigdemont me parecía absolutamente delirante y un dislate, y la propuesta de Jordi Sánchez creo que tampoco es idónea y adecuada, porque una persona que actualmente está en prisión es evidente que no puede ejercer la presidencia de la Generalitat. La pelota ahora está sobre el tejado del juez, de Pablo Llarena, que será quien tenga que tomar la decisión de sacarle o no de la cárcel para que pueda acudir ese día a su investidura. No sé si usted cree que tendría que salir o no. Los partidos nacionalistas ya han dicho que si no van a presentar una querella criminal contra el juez si no lo hace. Nosotros ya hemos manifestado que no es buena cosa que haya personas que estén en la cárcel por defender unas ideas o por promover manifestaciones de la sociedad civil. Pero dicho esto, también entendemos que desde luego no es la solución ideal proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat que ahora mismo depende de decisiones judiciales. En Cataluña se está constantemente judicializando la política, y yo llamaría al sentido común, a la sensatez e, insisto, a la altura de miras para poder desbloquear la situación, para que en Cataluña se pueda tener un presidente o una presidenta que pueda desempeñar sus funciones con total normalidad, para que Cataluña empiece a funcionar y que también el resto de España pueda seguir trabajando, y no dediquemos tanto tiempo a hablar de Cataluña y sí más tiempo a hablar de otras cuestiones, por ejemplo cuestiones de Castilla y León, que desde luego a mí me preocupan bastante más. Vamos con otro asunto. Pedro Sánchez ha presentado esta semana una ecuación: o presupuestos generales del Estado o elecciones anticipadas. ¿Qué le ha parecido el anuncio? Pues yo creo que la ecuación que tiene Pedro Sánchez es presentar una moción de censura a Rajoy para echar al Partido Popular del Gobierno, cosa que podría hacer a día de hoy, o no hacerlo y seguir apoyando por omisión a Mariano Rajoy. ¿Usted cree que sí que tiene los apoyos suficientes? Él dice que no. Ustedes ya presentaron una moción de censura en su momento, la perdieron. No sé qué sentido tiene ahora otra moción de censura. Claro que tiene los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante una moción de censura. Es más, ya hay determinados grupos políticos que hasta ahora habían mantenido dudas, pero que ya han dicho que dan el apoyo a una moción de censura sin pedir ningún tipo de contraprestación, con el único objetivo de echar al Partido Popular, al partido más corrupto de Europa, echarlo de las instituciones y plantear un gobierno progresista, un gobierno distinto y un gobierno que permita construir un país más justo, un país más digno y un país mejor. Es cuestión de voluntad política, voluntad de la que a día de hoy, por desgracia, adolece
el Partido Socialista y adolece Pedro Sánchez. La cuestión de confianza, por lo tanto, no le parece suficiente. No, moción de censura, es algo muy claro. Una moción de censura a día de hoy tiene el número suficiente para salir en el Congreso de los Diputados y para echar al Partido Popular del Gobierno. Si Pedro Sánchez no la plantea, tendrá que dar explicaciones a sus bases de por qué sigue permitiendo que gobierne el partido más corrupto de toda Europa. Vamos rápidamente a repasar otro asunto. ¿Para cuándo, por fin, un pacto de Estado por la educación? Porque el Partido Socialista se ha levantado esta semana de la mesa de negociación por el tema de la financiación. Ustedes, su partido, dice que no va a votar ninguna propuesta hasta que no se cambie el método de las votaciones. Da la sensación de que este pacto de Estado por la educación no va a ningún sitio. Lo está torpedeando el Partido Popular desde el primer momento. Además, el Partido Popular está haciendo las cosas de espaldas a la comunidad educativa, sin contar tampoco con el resto de grupos políticos. Nosotros hace tiempo que ya advertimos de lo que está pasando ahora. El Partido Socialista se acaba de dar cuenta estos días de que el Partido Popular les estaba haciendo la envolvente y les estaba engañando, y yo creo que a día de hoy o el Partido Popular da un giro copernicano a sus postulados o será muy difícil conseguir un pacto de Estado de educación por, insisto, ese enrocamiento del Partido Popular. Es una cuestión trascendente y vital, debería ser una cuestión de Estado, y a mí me apena que el Partido Popular muchas veces introduzca ese sesgo ideológico que tienen ellos para hacer boicot y para saltar por los aires cualquier tipo de pacto en materia educativa. Pues hasta aquí la actualidad de la semana. Con Pablo Fernández, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí la actualidad parlamentaria de la semana. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 9:30, con más información.